A ver, normalmente cuando pensamos en una metrópoli latinoamericana que está en pleno auge económico, las imágenes que se nos vienen a la mente son súper predecibles, ¿no? Claro, la típica postal de desarrollo. Exacto. Pensamos en rascacielos cada vez más altos, grandes centros comerciales de lujo, Grúas de construcción por todos lados. ajá, grúas en cada esquina y bueno, un tráfico tremendo. Y la verdad es que si analizamos a Lima en las últimas décadas, esa es exactamente la imagen que proyecta al mundo. Sí, una capital emergente, un paraíso gastronómico, una ciudad súper vibrante, digamos. Tal cual. Sin embargo, si uno deja de mirar hacia los rascacielos y baja la vista hacia donde pisa, o sea, hacia las veredas, uno se encuentra con un problema gigantesco del que casi nadie quiere hablar. Es un punto ciego colectivo fascinante, y fíjate que para entender la magnitud de esta ceguera, hay un dato que lo ilustra a la perfección. A ver, Según una encuesta del Observatorio Ciudadano Lima ¿Cómo vamos? Esto es del año 2015. El 85% de las personas identifica a la delincuencia como el mayor problema de la ciudad. bueno, es súper lógico, ¿verdad? Totalmente lógico. Pero la cosa es, ¿cuántos mencionan la baja calidad de los espacios públicos? Apenas un 5%. ¡Wow! Un 5% es poquísimo. Es casi nada. Es decir, a casi nadie parece importarle que caminar por su propia ciudad sea literalmente una carrera de obstáculos. Y justamente para nuestra inmersión de hoy, vamos a desmenuzar un trabajo increíble del sociólogo y arquitecto Pablo Vega Centeno. Un estudio fundamental, la verdad. Sí, él publicó esta investigación en la revista Territorios y se titula La desigualdad invisible. Así que nuestra misión hoy es entender cómo las calles, los parques y las aceras se han convertido en el escenario de una segregación absolutamente silenciosa. Y creo que aquí es importante hacer una pausa y establecer nuestra regla de oro para quienes nos escuchan. Ah, sí, vital. Ojo con esto. La idea de hoy es analizar los hallazgos del autor sin tomar ninguna postura política. Exactamente. No estamos aquí para debatir qué modelo económico o de gobierno es mejor ni nada de eso. Nos vamos a limitar estrictamente a explicar las dinámicas urbanas y sociales que están documentadas en este texto. Tal cual, mirar puramente los datos y entender qué nos dice la transformación física de la ciudad sobre la sociedad que la habita. Y lo fascinante aquí es que este análisis nos saca de las conversaciones de siempre, ¿no? O sea, no vamos a hablar de la desigualdad en los términos clásicos. Claro, no hablamos de brechas de ingresos o déficit de vivienda. Exacto. Esas son súper importantes, obviamente. Pero aquí estamos hablando de una desigualdad espacial. Es una exclusión que se vive físicamente con el cuerpo, todos los días. En el simple acto de abrir la puerta de la casa y poner un pie en la calle. Así de básico. Pero a ver, vamos a desempacar esto paso a paso. Porque la ciudad no amaneció un día de mal humor y decidió, bueno, arruinar todas sus veredas. Tuvo que haber un proceso. Hubo un proceso largo, sí. Si revisamos la historia reciente, ¿cómo es que llegamos a este punto donde parece que la vida buena solo ocurre de puertas adentro? Es una transición histórica que tiene capas muy profundas. Si retrocedemos a mediados del siglo XX, vemos que la expansión de Lima empezó a adoptar este urbanismo moderno que, digamos, idolatraba al automóvil. El carro era el rey. Absolutamente. La calle dejó de pensarse como un lugar de encuentro, como era la antigua plaza del pueblo, y empezó a diseñarse casi exclusivamente como un tubo de conexión rápida. Solo para ir del punto A al punto B. Exacto. Pero el quiebre psicológico real, el trauma que cambia para siempre la relación del habitante con su entorno, ocurre en los años 80 y 90. Claro, la época del terrorismo y la crisis económica. Esa misma. Fue una época marcadamente violenta. Los coches bomba, los apagones. Toda esa violencia política en las calles generó un miedo paralizante. Me imagino que el espacio público se transformó en una especie de zona de guerra en la mente de la gente. Literalmente. Dejó de ser ese lugar donde uno paseaba un domingo por la tarde y se convirtió en un lugar hostil. Un lugar por el que tenías que transitar lo más rápido posible, básicamente para sobrevivir. ¡Qué fuerte! Y me imagino que cuando esa violencia finalmente disminuye y el país entra en este periodo de estabilización económica a principios de los 2000, ahí es cuando entra en escena el boom inmobiliario. Ahí explota todo.
Y los números del mercado de bienes raíces en esa época se vuelven una locura. Sí, leí que entre el 2008 y el 2012, los precios del metro cuadrado en Lima se duplicaron a nivel general. Y en algunas zonas de alto valor se multiplicaron hasta por 10. ¡Guau! Por 10. Pero aquí está el detalle que me pareció alucinante al revisar el texto. Lo que el mercado inmobiliario empezó a vender en ese boom no era el concepto de ciudad. No, para nada. O sea, no te vendían la idea de vivir en un barrio vibrante o conectado. Te vendían un búnker de lujo. Te vendían la promesa de no tener que interactuar nunca con la ciudad exterior. Fíjate en los ejemplos de publicidad que cita el documento. Un anuncio de departamentos en el distrito de Jesús María decía textualmente: disfruta sin salir de casa. ¡Qué revelador! Y otro en Surco ofrecía un edificio, cito, solo para conocedores, con fotos de unas piscinas inmensas, gimnasios, cines privados. Es como si la ciudad te vendiera una cápsula espacial para sobrevivir en un planeta hostil. Es una analogía buenísima. Es que te dicen, mira, allá afuera el aire es tóxico, la calle es fea, es peligrosa, pero si compras este depa, vas a tener tu propio suministro de oxígeno, tu parque privado y tu seguridad. Y esa metáfora de la cápsula espacial es perfecta para entender este concepto de condominio moderno. Y fíjate que esta lógica de aislamiento no se quedó solo en la vivienda. Ah, claro, saltó al comercio. Exacto. Se trasladó con la explosión de los famosos malls o grandes centros comerciales en las periferias. Estos recintos gigantescos se convirtieron en los nuevos centros de la vida social. Ofreciendo modernidad, aire acondicionado y seguridad privada. Ajá, pero siempre dándole la espalda a la calle, creando estos mundos interiores artificiales. Pero a ver, aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo, porque mucha gente va al mall simplemente a pasear, a comer un helado, mirar vitrinas el fin de semana. Sí, claro. Es un paseo familiar clásico. Familias enteras lo usan para caminar con seguridad. Entonces, en la práctica pregunto, ¿no ha reemplazado el mall a la plaza pública? ¿Se ha privatizado el concepto mismo de ser ciudadano? Si conectamos esto con el panorama general, es una pregunta excelente, porque visualmente podría parecer lo mismo. Hay bancas, hay gente caminando, pero conceptualmente y legalmente hay un abismo de diferencia. ¿En qué sentido? Bueno, un espacio público genuino, como una plaza tradicional, se sostiene sobre dos pilares: el libre acceso y la igualdad. En una plaza pública cualquiera puede sentarse en una banca, ponerse a hablar de política, protestar o simplemente no hacer nada. Y nadie te puede echar. Exacto. Un centro comercial, en cambio, está diseñado para el consumo y es propiedad privada. Tienes la ilusión de estar en un espacio público porque está lleno de gente, pero estás bajo las reglas de una corporación. O sea, se reservan el derecho de admisión. Tal cual. Hay seguridad privada evaluando todo el tiempo si encajas en el perfil de consumidor. Si no consumes, o si tu aspecto, digamos, no les agrada, te pueden invitar a salir amablemente. ¡Qué locura! Te están vigilando constantemente. Y en los condominios residenciales pasa lo mismo con las áreas verdes. Son un privilegio exclusivo de quienes pueden pagar esa cuota mensual de mantenimiento. Entonces se pierde el encuentro con lo inesperado. Con la diversidad social, ¿no? Sí, la vida urbana se vuelve súper predecible y excluyente. Entiendo. O sea que si la vida buena y segura está de puertas para adentro, ¿qué pasa con los que tienen que caminar? Porque millones de personas tienen que salir a la calle todos los días obligatoriamente. Y ahí entramos a lo que el autor llama la dimensión funcional del espacio. Y lo que vemos es que el peatón es tratado, en términos de infraestructura, como un marginado urbano. Como alguien que simplemente estorba. Exacto. Si observamos el diseño de las calles, estamos frente a un territorio totalmente hostil. Las aceras, en la inmensa mayoría de las calles secundarias, no superan los 2 metros de ancho. Y esos 2 metros rara vez están libres, ¿verdad? Para nada. Están llenos de postes de luz, basureros. Incluso los propios vecinos construyen escaleras hacia la calle, invadiendo el paso. Y ni hablemos de los puentes peatonales, que a mí me parecen la trampa urbana más grande que existe. Se venden como grandes obras de seguridad para el transeúnte, pero en realidad privilegian el flujo vehicular. Totalmente. Están pensados para no molestar al auto. Obligan al humano, que es el que aporta todo el esfuerzo físico, a subir 3 pisos por unas escaleras de concreto, cruzar, volver a bajar, y todo esto simplemente para que el auto no tenga que frenar.
Es un diseño centrado en el motor, cero empatía con la escala humana. Y hay una imagen absurda en el documento sobre esto. Un boletín municipal de Jesús María donde mostraban unas obras viales. Habían pintado cruces peatonales en las pistas. Ah, sí, las clásicas líneas blancas. Ajá, pero las franjas blancas terminaban directamente en un muro. O en medio de un jardín con rejas, no conectaban con ninguna acera. Es como si los ingenieros estuvieran jugando un videojuego y ponen la textura del cruce para cumplir y listo. Y esto me lleva al dato de la Organización Mundial de la Salud que menciona el texto. Un dato devastador, por cierto. Perú tiene la tasa de mortalidad de peatones en accidentes de tránsito más alta del mundo. El 78% de las víctimas fatales en estos accidentes son peatones. 78%. Y para ponerlo en contexto, en Francia es el 15%, en Chile es el 40%. Es una anomalía brutal. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque caminar por Lima parece jugar un videojuego en el nivel más difícil, donde las reglas están hechas para que pierdas. Pero, ¿por qué no hay marchas masivas exigiendo mejores veredas si esto es de vida o muerte? Y ahí entra el porqué de toda esta situación. Tiene que ver con la asimilación del problema. Las políticas públicas y muchos medios han estigmatizado al peatón. Lo llaman el peatón imprudente, ¿no? Exactamente. De hecho, existen multas para los peatones desde el año 2010. Entonces, se ha construido esta narrativa de culpabilizar a la víctima en lugar de culpar al mal diseño urbano. O sea, el sistema te pone en una situación imposible con un semáforo a 800 metros y luego te multa por cruzar por el camino más corto. Tal cual. Y la gente ha normalizado su propia marginalidad. Fíjate en una encuesta del 2013 que cita a Vega Centeno. Casi el 53% de la gente prefería que se construyan avenidas más anchas y rápidas. ¡Wow! Y solo un 45% pedía mejores veredas. ¡Qué fuerte! O sea que en el fondo aspiran a tener un auto para pasar al lado del poder, para dejar de ser los marginados de la vereda. Así es. La aspiración no es democratizar la calle, es comprar la máquina para dominar el territorio. Bueno, eso explica las grandes avenidas. El auto es el rey. Pero, ¿qué pasa en las calles pequeñas? Si entramos a los barrios residenciales, uno asumiría que ahí la calle sí es para caminar, ¿no? Uno asumiría eso, pero lo que ocurre nos lleva a la dimensión territorial de esta desigualdad. Y ese fenómeno de los condominios ex post. Ex post. ¿Qué significa eso exactamente? Significa después del hecho. No son condominios que nacieron cerrados, son barrios enteros, con calles públicas abiertas, donde los residentes deciden instalar rejas y controles de acceso por su cuenta. Ah, sí, las clásicas rejas negras inmensas al final de la cuadra. Exacto. Se cita un dato de ASPEC del año 2010 interesantísimo. Identificaron 1.263 barreras instaladas en las calles de Lima. ¿1.263? Así es. Y lo peor es que menos del 10%, o sea, solo unas 100 de 16, tenían algún tipo de permiso municipal. ¡Wow! Casi todas eran ilegales. Completamente informales. Los vecinos simplemente se organizan, compran el metal y cierran la calle. Entonces pasamos de una gran metrópoli a una colección de fortalezas medievales. Exactamente. Y esto responde a lo que el urbanista Jordi Borja llama agorafobia urbana. El miedo a los espacios abiertos. Sí, pero en este contexto es más bien una aversión a la diversidad social, el miedo al otro, el miedo a cualquiera que no sea idéntico a mis vecinos. Claro, el que viene de afuera es automáticamente un extraño peligroso. Pero a ver, uno siempre asocia esto de poner guardias y cerrarse con las zonas de altísima renta. ¿Es un tema solo de clases sociales? Eso es lo que uno pensaría. Pero no, esta agorafobia ocurre también en barrios populares, en zonas que fueron autogestionadas y construidas por sus propios habitantes. ¿En serio? Sí, ahí son los famosos comités de gestión los que juntan dinero para enrejar el parque que ellos mismos construyeron. ¡Wow! Eso es revelador. Porque si un barrio popular también pone rejas para proteger sus parques, me pregunto, ¿es realmente un tema de clases? ¿O es que hemos perdido completamente la idea de que un parque le pertenece a toda la ciudad? Esto plantea una pregunta importante, y Vega Centeno lo explica muy bien. El habitante limeño ya no entiende el espacio libre como un espacio público, o sea, de todos. Lo entiende como un espacio comunal. Comunal, o sea, solo de la comunidad inmediata. Exacto.
solo de los vecinos que viven al frente. Sienten que como ellos barren la vereda o cuidan el césped, tienen el derecho de excluir a los demás. Pero entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la ciudad completa? ¿Cómo permite la autoridad que una metrópoli se fragmente de esta manera con rejas ilegales por todos lados? Y aquí aterrizamos en la dimensión política, que es el laberinto administrativo. Lima está compuesta por unos 50 gobiernos distritales. 50 alcaldías para una sola ciudad. Es una locura. Y cada una tiene autonomía para zonificar y mantener sus propias vías locales. Claro. Esto incentiva a los alcaldes a gobernar exclusivamente para sus electores, que son los residentes de ese distrito. Los vecinos empadronados. Exacto. Y empiezan a ver a los transeúntes, a los trabajadores o visitantes de otros distritos, básicamente como molestias o amenazas. ¿Por qué no votan ahí? Porque no votan ahí ni pagan impuestos ahí. Hay ejemplos clarísimos en el texto. Sí, el documento menciona el caso de San Isidro, que es el centro financiero de todo el país. El corazón económico. Exacto. Y de forma insólita, en su plan de desarrollo concertado, el distrito define su visión priorizando ser un distrito residencial. Ignorando por completo su rol como motor metropolitano, digamos. Tal cual. Y también están las quejas de los vecinos de Miraflores. Le piden a su alcalde que expulse a los skaters, a los comerciantes, a cualquiera que haga ruido, y usan un lenguaje súper estigmatizante. Sí, los llaman habitantes de zonas periféricas. Es terrible, básicamente diciendo, saquen a los extraños de nuestra vista. Y esto me hace pensar mucho en la gente, en la audiencia que nos escucha, porque casi toda la fuerza laboral de Lima tiene que cruzar la ciudad a diario. Claro, porque el empleo está súper concentrado en unos pocos distritos. Exacto. Lo que significa que la inmensa mayoría de las personas pasan sus días en lugares donde son considerados extraños sospechosos, en distritos donde no tienen ni voz ni voto. Son tolerados para trabajar, pero marginados apenas pisan la vereda. Es una realidad muy dura. Y para ir sintetizando todo lo que hemos explorado hoy, podemos ver claramente las 3 facetas de esta desigualdad invisible que plantea el estudio. A ver, repasemos. Primero, la funcional, donde el diseño privilegia al vehículo por encima del peatón. Segundo, la territorial, donde el residente se apropia del espacio público frente al transeúnte, llenando todo de rejas. Y tercero, la dimensión política. Con los 50 municipios. Exacto, el municipio gobernando exclusivamente para el vecino con capacidad de voto y dándole la espalda al ciudadano metropolitano. Ha sido un análisis súper profundo. Quiero agradecer muchísimo a quienes nos escuchan por acompañarnos hoy en esta exploración de los espacios que pisamos todos los días. Ha sido un placer. Y de verdad, espero que la próxima vez que la audiencia camine por una acera estrecha o se tope con una calle enrejada, puedan ver toda esta historia invisible que se esconde detrás. Definitivamente. Cambia la perspectiva. Totalmente. Y bueno, para despedirnos, quiero dejar a quienes nos sintonizan con una idea para reflexionar por su cuenta. Si la identidad urbana de toda una generación se está construyendo sobre el miedo al espacio público y sobre esta evasión constante del otro, cabe preguntarse, ¿cómo será el tejido social y la empatía de la sociedad del futuro? Especialmente si la única forma en que conocerán su propia ciudad es a través del vidrio cerrado de un automóvil o detrás de los muros altísimos de un condominio. Ahí se las dejo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo análisis.